as we all know, we all are experiencing the changes, the difficulties, but as well the opportunities, yes. And in this sense is that Hecho por Nosotros and Animaná has been working in an open space of dialogue, of collaboration in order to make this journey happen, in order to experience what is sustainability, what is circularity, what means to make collaboration work. So I feel today so grateful to each of you, to all the community of Hecho por Nosotros, students, professionals, leaders, artisans, producers of natural fibers, policymakers, academics around the world that came on board all these 15 years, letting us create this alive space. And today we have another opportunity to be all together in order to transit a new stage. So my invitation is to open our hearts in order to transcend our way of thinking, our roles, our different hats that we use every day, in order to let us go through this process of collaboration, yes, of integration. ¿Cómo lo ves y cómo conectás también con la cultura ahí de los pueblos originarios de Córdoba y bueno, si tenés también una reflexión con respecto a tu nombre y de dónde proviene? Perdón, Jane, ¿tú entiendes español? No sé si está ahí. Sí, la última parte, ¿cómo conecto cultura? Felipe, Ahí no te está, escuché Felipe. la última parte. No, de tu nombre, si tiene algún vínculo con alguna de las culturas, cómo cuando adoptaste tu nombre y estabas en conexión con pobladores locales bueno, eso, si nos podés poner un poquito en contexto. Tengo una invitada. Bien. Bueno, gracias por el ratito. Voy a tratar de me están volando la cabeza todas las cosas que estoy escuchando y me cuesta hilar, justamente. Pero bueno, Caipacha quiere decir puma protector del aquí y ahora y tiene que ver con la cosmovisión inca. Y no es que yo he estado en contacto digamos, con la cultura, sino creo que la cultura está en la sangre, ¿no? A mí me pasó una situación con los pumas. Nosotros tenemos pumas acá en el predio, tenemos 23 pumas, y en un incendio forestal que liberé los pumas para que no se quemen, los pumas me siguieron y ahí tuve un momento de conexión con ellos y por eso mis amigos me ponen ese nombre. Y me parece que ese momento que me pasó con la circunstancia del incendio tiene que ver con que eh, lo central de las culturas precolombinas es que están conectados y unidos, y como que todos somos parte y todos somos iguales, ¿no? En ese momento a mí me pasó eso con los Pumas y me sentí parte y me sentí uno. Entonces yo creo que más allá de las culturas o las circunstancias de la historia, está dentro nuestro esa capacidad de conexión, Sí, eh, como también la desconexión. sí, totalmente. Pero a raíz de esto pienso algo que es por ahí una de las dificultades que encontramos que es esto, ¿no? Esta ambigüedad de conectar con esos conceptos, nombres, lenguas y cosmovisiones sin por ahí tener una relación directa o conocerla de primera mano y que eso no invalida el gesto, digamos, y tu actitud es de respeto y de entendimiento profundo por tu vivencia. eh, y creo que esa es la cualidad que necesitamos para poder porque si no nos paralizamos a decir, bueno, no soy descendiente, no conozco, no tengo una relación directa, entonces no puedo conectar. Y sin embargo, si uno está abierto desde el respeto y el diálogo, eh, creo que se puede. Perdón, ahí veo que pudo entrar José. José, bienvenido.
Eh, Hola a todos y todas, ¿qué tal? Buenos Vamos días. haciendo rotar la palabra, así podemos hablar todos, porque el tiempo es escaso, y después en todo caso, Kai, retomamos y volvemos. José, si nos quieres contar brevemente tu experiencia, porque ahí ustedes sí han trabajado con pueblos de la Amazonia y sé que tienen mucho para decir. Te escuchamos. Gracias, Felipe. Muchas gracias a todos y todas por la invitación. Sí, desde UNESCO hemos venido trabajando algunos proyectos interesantes relacionados a comunidades indígenas y sobre todo en procesos de revitalización cultural y lingüística, que es algo que a nosotros desde la cartera del sector cultura nos interesa apoyar, sobre todo apoyando al Estado peruano en poder lograr este tipo de estrategias. Les puedo comentar brevemente el proyecto que hemos estado desarrollando últimamente. Este proyecto se denomina Inventario Participativo de Elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial y Revitalización de Lenguas Indígenas en la Amazonía Peruana. Esto se viene trabajando en alianza con el Grupo AGE, que es una empresa importante aquí en Perú. La idea principal es que contribuyamos con comunidades originarias en su revitalización cultural, específicamente en tres de la región Loreto, que es la región de la Amazonía Norte del Perú: San Jorge, San Antonio e Intuto. La idea es que la dinamización sea de manera colaborativa, o sea, con las propias comunidades, transmitiendo las lenguas originarias que son parte de estas comunidades o territorios. En el caso específico de estas comunidades se practica la lengua. El proyecto trazamos tres estrategias, ¿no? La primera, una documentación audiovisual que nos parecía pertinente en este caso específico, desarrollar jornadas comunitarias para la elaboración e instalación de señalética para que los hablantes puedan, tanto en su uso práctico diario con la interrelación con la comunidad, puedan saber y conocer el uso o frases o sentidos que justamente le dan vitalidad a la lengua, y desarrollar producciones audiovisuales mediante la realización de stop motion. Y este punto es bien importante porque ya hemos podido desarrollar algunos videos con la comunidad y sobre todo con chicos de la comunidad que están interesados en poder seguir transmitiendo la lengua originaria. Entonces, lo que nosotros hemos estado trabajando de manera intensa durante estos meses es contribuir a estos diagnósticos sociolingüísticos para reflejar las particularidades de cada una de las lenguas, sobre todo su estado, y también ver cuáles son los riesgos específicos en torno a ellas, ¿no? Em, Hemos tratado de desarrollar materiales digitales y estamos apuntando a una publicación sobre la vida de Amadeo García, que es el último hablante de la lengua Toshiro. Esto como un resumen de su vida, pero también como una persona que ha podido seguir trabajando, transmitiendo y ser poseedor de esta lengua que está ya en riesgo de desaparición. También hemos podido contribuir a data lingüística para el conocimiento de estas tres lenguas que les había mencionado. Ahora, lo que estamos trabajando de manera específica es capacitar a jóvenes de la comunidad, los que denominamos jóvenes revitalizadores, para que ellos puedan no solamente apoyar en el diagnóstico, sino desarrollar talleres para que eso finalmente se pueda replicar en otros espacios comunitarios donde se hable la lengua. La idea de estos revitalizadores es que puedan identificar las necesidades que hay y puedan trabajar en la comunidad proyectos específicos para el desarrollo y el fomento del habla de la lengua. Lo que esperamos hacia el cierre del proyecto es poder haber contribuido a que más personas de la comunidad se sumen a ser portadores y también usuarios de las lenguas originarias que hemos podido abarcar. Como les mencionaba, hemos estado trabajando con los chicos de la comunidad el desarrollo de videos de stop motion. Hemos ya en los últimos meses cerrado este proceso. Lo interesante de estos videos que se han trabajado con los chicos de la comunidad es que no solamente reflejan el uso del idioma originario al cual nosotros estamos aportando, sino también presentan problemáticas específicas de la comunidad. Por ejemplo, em,
en muchos casos hemos visto que los temas que se abordan son temas sociales, temas medioambientales, temas de contaminación de ríos, temas relacionados al tráfico de tierras, y esto nos hace como ampliar la reflexión en torno a esta capacidad desarrollada, ¿no? O sea, están los relatos tradicionales, pero también están las problemáticas. Por ejemplo, hay un video muy ilustrativo que habla de la contaminación de los ríos y cómo esto puede amenazar la existencia del manatí o delfín rosado en la región amazónica. Entonces, hay en cada uno de los videos muchos componentes interesantes que amplían la conversación sobre las problemáticas específicas que están viviendo las comunidades en la Amazonía. Este proyecto tiene una perspectiva de continuidad, ya lo hemos conversado con el grupo AG, y probablemente desarrollemos una segunda etapa en la que los jóvenes revitalizadores sean ya las personas o los equipos que puedan migrar a otras comunidades para que puedan desarrollar proyectos culturales específicos de revitalización. Y también tenemos la expectativa de poder ampliar el ámbito territorial. Creo, Felipe, en resumen, que es el trabajo que hemos venido desarrollando en el 2023 y parte de este 2024 en revitalización de lenguas. No sé si alguien tiene algún comentario o duda que podamos resolverla o comentarla. Muy interesante, José. Eh, gracias, gracias por tu aporte. Sí, la herramienta del stop motion como punto de encuentro me parece súper interesante porque es algo que le da bueno, la oportunidad de intervenir con algo que técnicamente es accesible. Y bueno, y nosotros también tuvimos nuestra experiencia con esta leyenda del arco iris que vimos en el video. Y me gustaría, en todo caso, que Ana nos cuente un poquito de cómo conectó con esa leyenda y por ahí, a partir de ahí, podemos intercambiar y ver también qué perspectivas se abren para lo que estamos haciendo nosotros, viendo los resultados y cómo lograron congregar y convocar a esos jóvenes que van a seguir van a tomar la posta para continuarlo. Sí, me sumo a la opinión de Felipe. Qué interesante, José, tu proyecto. Creo que he tenido la oportunidad también de trabajar con la región Huampi de Perú. Y digo, a pesar de que o sea, estamos en la misma búsqueda de pensar como todas estas estrategias, me parecen que los proyectos que mencionas dan tantas herramientas y qué interesante podernos nutrir porque hay mucho, mucho trabajo por hacer. Pero bueno, les cuento un poco en específico cómo fue el proceso de acercarnos a esta leyenda, pero sobre todo me parece que previo a eso es interesante poder contextualizar al quichua, digamos, en el Ecuador y estas pequeñas diferencias y también similitudes que tiene con el quechua y que le hace como este rasgo tan distintivo, ¿no? Y esta dimensión de lenguaje que implica una diferencia, pero que también implica entender esta particularidad que se va generando también a nivel cultural, ¿no? Entonces quería comentarles previo a llegar como al origen del arco iris un poco sobre lo quichua y quiero mencionar que Em, lo quichua es una de nuestras nacionalidades indígenas. Hay 14 nacionalidades indígenas en el Ecuador, cada una con su propia lengua, con toda su propia cosmovisión. Es decir, aparte del español, el castellano, se hablan otras 14 lenguas, de las cuales el quichua es la segunda más hablada, siendo el shuar la tercera. Y cuando hablamos de lo quichua, estamos hablando de todas estas comunidades que se autodenominan como quichua y que a su vez también comparten este legado, digamos, lingüístico, pero que son de otros orígenes, incluso preincaicos, ¿no? Entonces, estamos hablando de quichuas con otros vínculos también preincaicos. El caso de la leyenda del arco iris es quichua puruá, entendido la raíz puruá como un asentamiento de la provincia de Chimborazo del Ecuador preincaica. Entonces, estamos hablando de que en el Ecuador
por lo menos un 8% se autodenomina quichua. Esto es más o menos como 1 millón de personas en el Ecuador se autodenominan parte de la nacionalidad quichua. Sin embargo, hay un dato bastante interesante y a pesar de que es la lengua originaria más hablada después del castellano, de este 1 millón de personas que se autodenominan quichua, hay 550.000 hablantes. Y quiere decir que están siempre en esta vulnerabilidad, siempre en este riesgo de disminución de uso constante, ¿no? Entonces, si bien estoy pensando que el caso que nos mencionó desde UNESCO Perú, por ejemplo, apunta a estas lenguas que están mucho más en peligro, esto no quiere decir que el quichua, a pesar de que sea más hablado, está exento de este peligro de disminución, esta vulnerabilidad. Es decir, este trabajo constante y continuo sobre las lenguas originarias debe hacerse integralmente, ¿no? Y bueno, mencionarles que hay 14 tipos de quichuas en el Ecuador. El que más se habla es el de la sierra, que es como un 72% de personas en la sierra. O sea, el quichua que se habla de la sierra corresponde al 72% global. Luego viene el quichua amazónico y en un menor porcentaje el quichua de la costa. De manera específica sobre la leyenda del arco iris, hablamos de la provincia de Chimborazo, que es una de las provincias con la mayor cantidad de personas que hablan quichua y que además tienen como ciertas o sea, diferencias, ¿no? Hay palabras específicas de quichua que son muy específicas, como por ejemplo el caso también del uso de la palabra pacha en el quichua de Chimborazo. Sabemos sobre quichua también, y me parece importante mencionarle, es que a diferencia del quechua, en el Ecuador se logró hacer un sistema de quichua unificado que utiliza un tipo de alfabeto quichua. Por eso el quichua no se escribe con K, sino no se escribe con Q, sino se escribe con K. Tampoco existe la vocal E ni O, por eso no es quechua, sino quichua. Y es interesante porque entiendo que el quechua en Perú y en Bolivia hacen uso del español, digamos, para su escritura. En el Ecuador hemos propuesto este alfabeto quichua, ¿no? Que es bastante interesante en cómo se adapta mejor a la fonética y que es creo que una distancia interesante entre esta confusión que usualmente hay entre quechua y quichua. Y bueno, ya llegando de manera a lo más específico, vinculado al proceso de encontrar esta leyenda, el Ecuador tuvo hace 10 años proceso interesante sobre escuelas interculturales y en este contexto se pudieron generar algunos textos literarios utilizados para el contexto escolar, entre los que encontré esta recopilación de cuentos donde está el origen del arco iris. Como les había mencionado, es parte de la provincia de Chimborazo. Eh, en particular, este cuento es bastante interesante en mostrar estas vinculaciones de los mundos, ¿no? Eh, en la cosmovisión quichua de Chimborazo en particular, se menciona al arco iris como un puente entre estos mundos, ¿no? El mundo espiritual y el mundo material. Y lo conocemos así como mundo material Kai y mundo espiritual Hanan. Y bueno, me parece que es una excelente oportunidad para entender esta forma de comprender el mundo, digamos, vinculado a que la naturaleza es cada uno de lo que está rodeándonos, incluidos nosotros, ¿no? Otra vez, tomar en cuenta que no somos algo distinto de la naturaleza, sino que somos parte de esta misma gran existencia y que estamos absolutamente interrelacionados. Como les mencionaba, el quichua es bastante hablado en el Ecuador. No es tan complicado conseguir, digamos, o vincularse a alguien que pueda generarnos un audio de esto, ¿no? Ahora existen como 14 tipos de quichuas para llegar al audio específico.
pues me vinculé a organizaciones que trabajan temas de interculturalidad aquí en Ecuador y el quichua que estamos escuchando es el quichua de Otavalo, ¿no? Y bueno, ha sido como un acercamiento bastante interesante y sobre todo entender que a pesar de que siga siendo hablado, sigue en esta vulnerabilidad y que necesitamos generar herramientas para eh, proponer este trabajo, ¿no? De cuidar este patrimonio importante. Eso les quería compartir. Muchas gracias, Ana. Y sí, me parece que ahí hay un camino, ¿no? En generar las situaciones para que haya una interacción con esos hablantes nativos, con esa continuidad, y entendiendo que no es simplemente preservar es decir, preservar una lengua es mucho más que preservar una lengua, sino una mirada del mundo, que no se puede conceptualizar del mismo modo, digamos, cada lengua trae aparejada una forma de pensar la realidad, y pretender homogeneizar la comunicación mundial, global, a una lengua estándar, si bien es práctico en un montón de sentidos, es tremendamente empobrecedor y peligroso en otros sentidos, porque cada lengua que se desarrolló a lo largo de cientos y miles de años es la decantación de una experiencia del hombre en el mundo que se pierde, ¿no? En ese saber que muchas veces excede a las palabras, y bueno, y acá vemos cómo ese legado de entender lo visible, lo no visible, lo material y lo espiritual, están entrelazados de un modo distinto. Y José seguramente debe ser dramático casi, ¿no? Entender, hablar con una persona que representa el final de un linaje cultural, lingüístico, que está condenado a desaparecer, porque, digamos, ya no hay casi sucesión posible. No sé si nos querés comentar algo después de haber escuchado a Ana, ¿cómo lo ves? José, ¿me escuchás ahí? Sí, disculpen, no se había activado el micro. Sí, no, confirmo lo que tú estabas mencionando, Felipe. Me parece muy importante la experiencia que nos ha compartido Ana, sobre todo porque la lengua es un vehículo de transmisión del idioma y creo que eso es algo bien importante de resaltar y sobre todo que el idioma engloba diversos saberes, conocimientos, formas de vida, como lo mencionas, y sobre todo un nivel de cultura que es propio de las comunidades que lo practican y que esto, al ponerse en riesgo la práctica de la lengua, hace que también entren en riesgo diversos saberes que están contenidos en torno a ella. Por eso que es muy importante y en UNESCO se